la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. La presidenta de Arpevis, Elaine Leighton, está con nosotros para conversar precisamente de VIH a nivel nacional, también las cifras que se conocen en la región de Antofagasta y cómo ha ido en aumento, causando la preocupación justamente a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Hola Carolina, buenas tardes. Para poner un poquito en contexto para quienes nos están escuchando, justamente comentarnos primero qué es Arpevi y un poco cuáles son las líneas de trabajo y el accionar que ustedes a diario tienen para luego ir hablando, ¿cierto?, del tema en cuestión. Bueno, sí, yo soy la presidenta en estos momentos de Arpevi. Arpevi, la agrupación regional de personas viviendo con VIH-Sida, familiares y amigos incluidos. Entonces, bueno, esta agrupación nace hace 20 años, 21 años en realidad, porque la verdad es que a mí me notificaron en ese instante, en el año 97, y por supuesto me entró la inquietud y de ver que no tenía idea porque para mí el VIH era de la tele para allá, y bueno, me tuve que ver en la obligación, ¿no es cierto?, de empezar a investigar, de indagar de qué se trataba esto. Y finalmente recurrí en Santiago a una organización a nivel nacional que había en Santiago y ellos me entregaron la información para que yo pudiera armar una organización aquí en Antofagasta. Y primero, por supuesto, la primera necesidad o el primer objetivo de nuestra organización era conversar con nuestros pares. ¿Ya? Y por eso mismo, porque no era lo mismo conversar con la amiga, con los amigos, los familiares, que conversar con un par. Así es que ahí estuvimos, ¿no es cierto?, estuve buscando, porque además en esos años, imagínate que hoy día es difícil, imagínate en esos años de decir que estás viviendo con VIH. Entonces, por supuesto que nadie lo quería decir, pero aún así encontré a una persona, un amigo, que hoy día somos muy amigos, y con él empezamos este peregrinar de buscar a las personas viviendo con VIH, lo íbamos a buscar a sus casas, las discos, en todas partes andábamos nosotros buscando, en el hospital. Y bueno, finalmente logramos armar esta organización y logramos el primer objetivo, que era conversar con nuestros pares y en eso, ¿no es cierto?, van surgiendo otras necesidades, otros objetivos. ¿Cómo era? Usted mencionaba recién, ¿cierto?, que era bien distinto en el año 97 a este 2018, pero desde fuera, quienes no estamos a lo mejor tan involucrados en este quehacer que usted tiene diariamente, ¿cierto?, pareciera ser que siempre es difícil hablar de VIH. Uno no va por la calle escuchando o como con esa bandera casi por delante. Da la sensación desde esta vereda que todavía sigue siendo un tema bastante difícil de abordar. ¿Cómo ha cambiado entonces del año 97, donde usted dice me notifican, a hoy día a quienes los están notificando y cómo también, ¿cierto?, se enfrenta esta enfermedad hoy día en Chile? En ese tiempo, como te decía, la segunda necesidad eran los medicamentos, porque no habían. O sea, yo necesitaba tomar medicamentos y yo estaba en una lista de espera de 100 personas, o sea, yo era como la 101, y habían 10 cupos, o sea, habían 10 cupos, y nosotros lo único que queríamos era que se muriera alguien de los que estaba tomando los medicamentos para que corriera la fila, porque si no, imposible. Entonces, bueno, empezó una batalla ahí y nosotros le hicimos demanda al Estado, una serie de cosas que hicimos para poder lograr que nosotros nos entregaran los medicamentos. Hoy día ese no es tema, hoy día está la cobertura de los medicamentos. Claro, o sea, yo siempre digo, o sea, cuando yo llegué, no había ni camino, no había ni un camino ni nada, ni siquiera de tierra. Ahora tenemos tremendas avenidas con respecto a los medicamentos, con respecto a los exámenes, porque todo eso es gratuito. O sea, si a ti te notificaran mañana, en un mes más, mientras te hacen los exámenes y todas esas cosas, a ti te van a entregar los medicamentos ya. Yo esperé, ¿cuánto? Y esa garantía es absoluta y gratuita en absolutamente. este caso. Yo tuve que esperar como 2 años. Entonces, para que me pudieran, y en base, como te digo, a mucho protesta, nosotros nos encadenamos en Santiago,
hicimos muchas Y cosas. el medicamento hoy día también garantiza la expectativa de vida, es decir, hoy día hemos llegado al 100%, en definitiva uno podría decir sí, la vida de alguien se extiende cuando el tratamiento es el adecuado al tiempo Claro, y adecuado. por eso, sí, por supuesto que sí, y por eso que la idea, ¿no es cierto?, de diagnosticar tempranamente a las personas viviendo con VIH. O sea, la idea, ¿no es cierto?, es que hoy día el 90% de las personas estén notificadas, se hayan hecho el test. Entonces, ¿para qué? Para que el 90% tenga el medicamento y el 90% esté indetectable. Y eso significaría una tremenda baja para que las personas no adquieran el virus del VIH. Ese es el desafío entonces en este 2018. Usted decía antes era pelear por los medicamentos, hoy día es tener una mayor efectividad al momento de notificar. Hablamos del test rápido, que se ha vuelto también una de las exigencias en muchos sentidos respecto de la discusión que se dio una vez que se conocieron las cifras, que ya vamos a entrar seguramente en el tema específico de las cifras, pero ¿es el test rápido hoy día la mayor necesidad o las mayores luchas O sea, que se están mira, dando? esto no es una meta nuestra, esto es una meta nacional, este es un programa de la ONU-SIDA, o sea, esto es un programa a nivel mundial, que se supone a Chile se firmó y dijo ya yo estoy de acuerdo, nosotros también vamos a hacer esto. Pero Chile no se ha preocupado de eso. O sea, en ninguna parte están haciendo el test, a no ser que tú vayas a un laboratorio particular, a no ser que tú vayas al hospital, pero en el hospital no te lo van a hacer en cualquier parte. Entonces, y te van a hacer una serie de preguntas porque la gente no está capacitada para eso. Entonces, desgraciadamente, este año debería de haber sido expedito, que tú fueras y en los consultorios, en el hospital, en cualquier parte que te hagan el test rápido o el test de ELISA. Entonces, para nosotros como organización de la sociedad civil ha sido bastante complicado. Fíjate, nosotros hemos querido más de un año implementar la toma del test rápido. Y el ministerio se opone, o sea, te pone 1000 reglas, hace no sé cuántos meses que tenemos los papeles, que no, que este otro papel, falta que nos pidan el papel de defunción nomás. Entonces eso para nosotros ha sido muy... ¿Cómo se podría justificar eso teniendo en perspectiva el actual contexto, y leí respecto de que se conocieron estas cifras que son alarmantes y estuvimos durante semanas, hace ya varios meses, ¿cierto?, este 2018, hablando del alza del VIH y poniéndonos al mismo nivel que países de África, ¿no? Vamos a recordar un poquito el contexto para que tú nos cuentes cuál es la media nacional y el promedio también regional, para ir conversando de cómo se podría entender entonces esta traba a no realizar un test. Mira, bueno, nosotros hemos estado en reuniones, como 4 o 5 reuniones este año en Santiago con el ministro y con la gente, los asesores que trabajan con el ministro. Entonces, todas las veces que vamos, no, sí, ahora sí, no, sí, ahora sí, no. Y estamos en noviembre y todavía no pasa nada, o sea, todavía... Ahora, mira, lo que pasa, esto para mí personalmente tiene dos sentidos, o sea, porque si se pone a hacer el test, van a aparecer muchas más personas viviendo con VIH y el Estado se tiene que hacer cargo, por supuesto, y eso es... Entonces, yo creo que lo están alargando más por eso. ¿Tienes la convicción de que la cifra podría ser mayor que la que conocemos? Absolutamente, absolutamente. Si Chile no se ha hecho cargo del VIH... Nunca se ha hecho cargo. ¿Cuál es la cifra promedio nacional y la regional respecto de quienes viven hoy día con VIH en el país y Mira, en la región? La cifra nacional son 5.817 personas al 2017. Y en Antofagasta, en la región, son 1.532 personas. Entonces que podría haber una cifra que sería ¿cuánto más? Es como... ¿Podría ser casi el 50% más de lo que hoy día tenemos en...? Mira, podría llegar al 50% más, si es que no es más. Porque esto de verdad que es dramático. A mí me molesta mucho porque yo ayer estaba en una entrevista y la verdad que la niña me dice, usted está muy enojada. O sea, yo estoy molesta, por supuesto que tengo que estar molesta, porque yo le digo, yo soy una persona viviendo con VIH y yo no quiero que el resto, menos los jóvenes, sigan adquiriendo el virus del VIH. ¿Por qué? Por una irresponsabilidad del Estado. Porque esto no es una pega nuestra de la sociedad civil. Nosotros hemos hecho un tremendo trabajo acá en Antofagasta como Arpevi, pero el Estado propiamente tal no se ha hecho cargo.
no se ha hecho cargo. Nosotros venimos insistiendo desde el 2010, que venimos insistiendo cuando nosotros empezamos a ver las cifras, porque antes del 2010, oye, al mes se notificaban 5 personas, ya, ponle 10. Y en el 2010 en adelante se empezaron a notificar las mismas personas, pero semanalmente. Entonces, ustedes advertían esa alza mucho del VIH tiempo, mucho antes de que se conociera la cifra si tú oficial. escuchas a lo mejor alguna entrevista que me hicieron a mí, nosotros venimos diciendo que esto iba a pasar. ¿Y a qué se debe el alza? Hoy día uno podría preguntarse, ¿a qué factores entonces, a esa irresponsabilidad que le atribuyes al Estado, pero con qué factores hoy día? ¿Por qué tenemos más gente viviendo con VIH? Porque no hay educación, en primer lugar. No hay una educación sexual clara, real y responsable en los colegios, ponte tú, en el jardín infantil. Entonces yo te digo, no hay una educación sexual, no hay una información tampoco, porque te metes a internet, en internet tú agarras todo, pero en el internet también hay cosas que no corresponden. Entonces lo que nos falta, por ejemplo, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, empezaron a trabajar con el tema de la sexualidad en los colegios. Aquí también se trabajó la JOCA, que era el encuentro de jóvenes, ¿no es cierto?, en donde se le hacía educación sexual. Y ellos tenían conversas. Yo participé en esas sesiones de trabajo con los jóvenes y ellos estaban muy contentos, muy contentos. Había una real conversación de qué es lo que pasa y, por supuesto, una persona que los orientara. Entonces viene la Iglesia Católica, no encuentra nada mejor que decir no más con la JOCA, y se acabaron las JOCA. Esta educación sexual, la conversa con los niños, con los jóvenes. Y ahí es el grupo de más riesgo hoy día, porque el aumento del VIH se ha dado en los adolescentes. Absolutamente. Pero en estos países que yo te nombré, se siguió, también en el mismo tiempo se adoptó esta parte de educación en los colegios, y esto nunca paró. Se siguió. Y ellos bajaron, pero porque tú antes, no sé si tú te acuerdas que ir a Brasil, no te vayas, pero no te vayas a acostar con nadie o usa condón, porque si no vas a llegar con el VIH o una infección de transmisión sexual. Y hoy día eso no es así, po. Somos nosotros los reyes del VIH. Y sigue costando hoy día porque los currículum, el Ministerio tanto de Salud y de Educación han buscado abordar el tema con algunas campañas que no tienen, es la crítica que se hace, continuidad en el tiempo. Educación no. A juicio de ustedes, ¿cuál debieran ser los programas entonces correctos? ¿No debieran ser los mismos colegios, sino que a lo mejor organismos independientes o gente de salud intervenir los colegios? ¿Cuál debiera ser la mejor mecánica de entregar esa educación? Mira, si consideramos además que la iniciación sexual hoy día es cada vez a más temprana edad. Mira, hay una ley que dice que los colegios tienen que tener educación sexual. Y hay 5 programas que se compran, por ejemplo, si un colegio que va a hacer educación sexual a sus alumnos, tiene que comprar uno de estos programas. Y yo vi los programas, hay uno que te habla de la abejita. O sea, 2 con suerte se salvan, que son programas para educar a nuestros hijos. Y además educar a los apoderados y educar a los profesores, porque nosotros estuvimos en un seminario con la Universidad de Antofagasta de sexualidad, en donde habían alumnos, alumnas, los profesores y los apoderados. Y se llegó a la gran conclusión de que ninguno sabía nada. Entonces, ¿quién le enseña a quién? ¿Uno adquiere el VIH hoy día entonces por ignorancia y desinformación? ¿Podría ser realmente la causa de que en Chile estemos en ese nivel hoy día? Mira, yo creo que uno adquiere el virus del VIH por la falta de quererse, de respetarse, de cuidarse. Y esa es la información que nosotros no tenemos. Esa es la información que nos falta con la educación sexual. ¿Crees que aún hay mitos respecto de que el VIH solo es de la población homosexual, que el VIH solo se adquiere? Porque todavía uno pareciera hoy día en generaciones escuchar bastantes mitos en torno a esta enfermedad. Sí, claro, porque si no hay una educación, la gente sigue transmitiendo lo mismo, o sea, es un círculo vicioso. Entonces la gente sigue hablando de lo mismo.
Nosotros hemos hecho un tremendo trabajo acá en Antofagasta, hemos trabajado, nosotros vamos, le llevamos una matrona experta en educación sexual a los niños y a las niñas de los colegios, básicos y medios. Entonces, pero eso, nosotros somos así, pues. Entonces, muchos colegios y saben de esto y nos piden, oye, no, hombre, ¿por qué? Porque mira, yo creo que si nuestros niños y nuestras niñas, esto es un trabajo, por supuesto, a largo plazo, ¿no es cierto? Si nuestros niños y nuestras niñas aprendieran a quererse, a respetarse, a cuidarse, nos evitaríamos, en primer lugar, el lanzarse a la vida sexual a los 10 años, a los 12 años. ¿Y te enfrentas a casos como eso? Que Pero por para muchos supuesto, pareciera ser hoy una imposible. niña de 16 años embarazada y con VIH, o sea, entonces yo te digo, evitaríamos el que las personas adquirieran el virus del VIH, por supuesto, no es que eso se vaya a terminar, pero disminuiría enormemente el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y la violencia en el pololeo. Si todo eso va de la mano. Entonces dime tú, si nosotros tenemos esa tremenda preocupación, lo hemos transmitido a todo el mundo, pero no está en nuestras manos, es el gobierno, el Estado el que tiene que hacerse cargo de decir, ya, esto se va a disponer así, 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 no sé. ¿Y cuántos son escuchados hoy día agrupaciones como Arpevi y otras que de seguro existen a nivel también nacional respecto de entrar en sintonía con los parlamentarios o las propias carteras que tienen que ver salud y educación, ¿verdad? Mira, con el nosotros tema del VIH? aquí en Antofagasta hemos tenido reuniones con cada uno de los parlamentarios, diputados y senadores. Hemos tenido muy buena acogida, sí, tuvimos muy buena acogida y ellos están en disposición de ayudarnos, de colaborarnos en el momento que se procure que ellos estén ahí, ¿no es cierto? Y de hecho, el senador Guiller nos ha colaborado porque él yo sé, he sabido de Santiago que él está ahí hablando y apoyando esta causa que nosotros tenemos, que hoy día es el test rápido. Porque además nosotros estamos poniendo los recursos, o sea, nosotros estamos poniendo todo. El Estado no es que sabe que no le podemos dar porque no tenemos los recursos, tampoco. ¿Cuánto pueden ayudar también los municipios a través de los mismos consultorios a hacer que estas medidas o a ejercer presión para que en definitiva la población pueda tener esta conquista que dicen ustedes necesaria para disminuir las cifras, que es algo Claro, resulta de que los consultorios, o sea, la idea, como te decía al principio, es que los consultorios hagan el test, sí o sí, ¿ya? Pero tienen que tener gente preparada, pues. Tienen que tener gente preparada. También falta el abordar esos especialistas, la formación de Es que gente. no se hace, mira, nosotros hacemos capacitación como Arpevi. Todos los años formamos monitores y monitoras en VIH-Sida, educación sexual, género, las infecciones de transmisión sexual. Y hacemos capacitación para formar consejeros y consejeras. Todos los años. Y hasta 2 veces en el año hemos hecho formación de consejeros y consejeras. ¿Para qué son los consejeros y los consejeros? Son las personas que se preparan para tomar el test o para enfrentarse con otra persona viviendo con VIH. Y la mayoría son profesionales, últimamente están participando la gente que trabaja en los laboratorios. Entonces nosotros hemos estado haciendo este tremendo trabajo acá en Antofagasta. Eso debería hacerlo el Estado también. Pero no lo hace aquí ni en ninguna parte. Nosotros hoy día tenemos en Antofagasta una excelente atención en el hospital. Un equipo multidisciplinario muy bueno, muy bueno. Pero esa ha sido gestión nuestra, en conjunto con la gente del centro del programa de VIH del hospital. ¿Y cuál es el riesgo si esa decisión no se toma rápido? Si el Ministerio de Salud no dice, sí, vamos con el test rápido, vamos con estas otras medidas de educación como Estado. ¿Cuál es el riesgo? Porque pareciera ser que ya nos enfrentamos a una realidad que asusta, ¿verdad? Al tener cada vez más adolescentes notificados y que viven hoy día con VIH, y gran parte de la población, que este número que ha ido creciendo. O sea, entonces, ¿cuál es el riesgo si eso ya no es suficientemente
atemorizante para tomar estas decisiones que El parecen único ser riesgo que extremas. yo veo es que la gente siga creciendo el tema del VIH, o sea, que las cifras sigan avanzando y temerariamente, o sea, en esto no tiene control. Igual que yo leía por ahí en una entrevista que decía que la tasa de mortalidad ha bajado, sí ha bajado harto, pero todavía se muere la gente, muchos porque dejan, o sea, la mayoría porque no quiere que nadie sepa que viven con VIH y eso, y finalmente llegan a una etapa de SIDA, llegan al hospital muriéndose y la mayoría de las veces no se les puede salvar, no se les puede rescatar. Entonces yo te digo, sí, y eso va a seguir pasando. O sea, si lo real es muy diferente a lo que se muestra, Entonces yo te digo, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, o sea, nosotros nos incluimos, porque si yo me sentara aquí a criticar, decir, no, es que no hacen nada, pero es que mira, nosotros hacemos la pega. Se has asumido el rol del Estado en el fondo de una agrupación. Exactamente, y en todos los aspectos que tienen que ver con la temática del VIH. O sea, todavía, mira, yo siempre digo, nosotros, Antofagasta está en el 4º lugar a nivel nacional. Antofagasta siempre estuvo 2º, 3er lugar. Hoy día estamos en el 4º lugar. Afortunadamente se ha mantenido, pero también tiene que ver con el trabajo que hemos hecho nosotros de hormiguita, de ir trabajando, capacitando, haciendo 1000 cosas. Y eso a nosotros el Estado no nos ayuda económicamente. O sea, cuando viene plata desde el Ministerio de Salud, que 1.500.000 pesos en el año. O sea, ni siquiera para pagarle a los profesionales de apoyo que tienen. Absolutamente no, pues no, nosotros, la municipalidad afortunadamente nos subvenciona y por eso nosotros podemos funcionar, a tener una oficina que funcione y a través de proyectos, pero eso es lo que nosotros hacemos. Pero como te vuelvo a insistir, o sea, si tú, si esto no hay hoy día un paralelo, o sea, vamos a tener que, las personas que no tienen VIH se van a tener que ir de Chile. Porque todas las personas que tienen una vida sexual activa están en riesgo de adquirir el virus del VIH. No hay sectores de alto riesgo. Que es lo que antes se pensaba. Claro, porque hoy día nosotros en Antofagasta mitos, ¿no? también somos los reyes de que las mujeres, la gran mayoría de las mujeres que han sido notificadas son dueñas de casa, que adquirieron el virus del VIH en su casa, en su cama. Entonces, ¿qué te dice eso? Entonces, es muy complejo. O el tener VIH en adolescentes, gente que está iniciando recién una vida sexual también resulta muy fuerte. Pero es que eso es mucho más fuerte, o sea, yo te digo, porque el tener VIH, un niño de 15 años, o sea, es terrible. Es violento en el fondo para ese Claro, adolescente que claro. tener que ¿Por vivir... qué? Porque la iglesia dijo que no se le hiciera educación sexual a los niños, porque si no se van a ir a tirar como locos. O sea, ¿no tiran como locos? Irresponsablemente. Porque nuestra periodista Solange hizo un pequeño documental. Entonces, y ella fue a los colegios y mostró... Esto es lo que los niños saben de educación sexual. Mostró las paredes de los baños. ¿Tú has ido alguna vez al baño? Eso es lo que saben nuestros niños de educación sexual. Es tremendamente chocante, o sea, pero ¿cómo? Nunca se me había ocurrido. Pero eso es. Y si no se les acompaña, el Estado está con una tremenda deuda entonces de esos adolescentes hoy día, de quienes van a ser el futuro de Chile. Todos nuestros niños, o sea, sí, esa es la tremenda preocupación. Y eso es lo que a mí me enoja, por supuesto, porque yo, este peregrinar de vivir con VIH hace 20, 22 años, entonces no ha sido fácil. Yo no es que yo haya sido discriminada, pero no ha sido fácil en otra parte de ir logrando cosas, y además tiene que estar uno siempre peleando porque el Estado siempre te quiere quitar cosas.
como en algún momento pensaron en pasarnos a que nos atendiéramos en los consultorios. O sea, los consultorios están colapsados. ¿Qué vamos a ir a hacer nosotros a los consultorios? La gente nos va, porque no quiere, hay mucha gente que llegan ahí al hospital así como disfrazada, que no quiere que nadie sepa, que no quiere... Y tú vas al consultorio, en el consultorio llegan todos los vecinos, toda la gente que te conoce. Del barrio, claro. La gente no va a ir a controlarse. Y esa fue una tremenda pelea que tuvimos el año pasado, que tuvimos que ir a Santiago a agarrarnos del moño con la ministra de ese momento y con el encargado del programa de VIH en Santiago. Entonces yo te digo, o sea, es una gran tarea. Y es agotante y es estresante, y de ver que lo que uno hace en realidad, y miras en tu entorno, y suben y suben y suben las cifras, y como tú bien dices, los jóvenes, los niños y las niñas que siguen adquiriendo el virus del VIH a destajo. Quiero agradecerle, el tiempo siempre es corto en televisión, pero sin duda es un tema que debiera preocuparnos a todos y claramente lo que tú dices, dejas un desafío enorme que es a que el Estado asuma un rol que le corresponde y no que organizaciones ciudadanas finalmente tengan que estar asumiendo ese rol. Sin duda que ha sido una contribución y las cifras tú decías además lo indican. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de informar de lo que realmente está pasando en la temática del VIH y que es preocupante. Y que la gente la mira en forma indiferente, pero no nos olvidemos, te vuelvo a repetir, que todas las personas que tienen una vida sexual activa están en riesgo de adquirir el virus del VIH. Especialmente los jóvenes, que son más activos, que tienen más energías, ¿no es cierto? Entonces, sí, o sea, pongámonos las pilas, exijamos, nosotros como sociedad civil podemos exigir. Muchas gracias. Gracias Carolina. nuevamente. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos como siempre con otro tema por las pantallas de Antofagasta.